Números 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, en el capítulo anterior fue el recuento general, ¿no?, de los que iban a ser de Leví de un mes hacia arriba. Aquí es un recuento de los que podían servir en el tabernáculo, los que tenían la edad ya para servir, colaborar en el ministerio. Era de 30 años a 50 años, de 30 a 50 años. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que el servicio de Dios requiere lo mejor de nuestras fuerzas y las primicias de nuestro tiempo. Hay mucha gente que dice, no, ya cuando sea viejito ya voy a buscar a Dios. Y aquí vemos que no es así. Debe ser cuando estemos en nuestra capacidad mayor productiva, nuestros años de fuerza, dedicárselos a Dios. No podemos tener mejor trabajo y mayor privilegio que servir a Dios. Aquí vemos que hasta que tenían 30 años podían entrar a ese servicio, pero desde más jóvenes entraban como aprendices, tenían un tiempo de preparación. Por ejemplo, vamos a Números 8, 24. Dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Entonces, desde los 25 estaban como aprendices, estaban sirviendo. Y si buscan ustedes primer libro de Crónicas 23-24, Esdras 3-8, van a ver que en algunos tiempos hasta empezaban a los 20 años a aprender acerca del servicio a Dios. Tenían que estar ahí, si entraron a los 25 tenían que estar 5 años aprendiendo, esperando hasta que se hicieran aptos para ese servicio. Recordemos que Juan el Bautista empezó su ministerio a los 30 años, Jesús, nuestro Señor Jesús también empezó su ministerio a los 30 años. Y aquí vemos que era de 30 a 50 años. Hay que servirle a Dios cuando tenemos toda nuestra fuerza, no que cuando ya estemos mayores a 50 ya no le sirvamos, no siempre. Desde, como vimos en el capítulo anterior, desde un mes se consagraban, se dedicaban a Dios. Pero eso nos habla de 30 a 50, de darle toda nuestra fuerza, darle la primicia de nuestra vida, de nuestro tiempo a Dios. A veces le dejamos nuestro tiempo al último, ya cuando estamos cansados, y hay que darle a Dios lo mejor siempre. Continuamos, dice, el oficio de los hijos de Coat del tabernáculo, el 3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Los que entran en compañía, así dice aquí, pero vamos a ver que el hebreo original, la transliteración es Kol Haba la Tzaba. ¿Sí? Transliteración es porque se pasa a palabras que nosotros en nuestro idioma sí podemos pronunciar, ¿verdad? Por eso es transliteración. Es así, dice, en la traducción Reina Valera dice los que entran en compañía, pero la traducción literal del hebreo es todos los que vienen al servicio militar. Esa es la traducción literal, todos los que vienen. Entonces, cuando leemos los que entran en compañía de, literalmente dice todos los que vienen al servicio militar, todos los que entran a la milicia. Y eso es muy interesante, porque es una tarea de ejército. Es una tarea de ejército.
Es una lucha, es una guerra, como dice 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, quienes entran al ministerio deben considerarse a sí mismos como si se hubieran agregado, como si se hubieran unido al ejército. Los que entran al ministerio deben considerarse como que fueron ingresados al ejército, soldados, con esa disciplina, con esa entrega hacia Dios. Vamos a regresar a Números. Dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Recordemos que los levitas estaban divididos en 3 familias, los coatitas, los gersonitas y los meraritas, y Dios así como los ubicó en cierta parte del tabernáculo, alrededor del tabernáculo, también les dio actividades específicas. Ellos no escogieron qué hacer, sino Dios les asignó qué tenían que hacer específicamente, y en este capítulo vamos a aprender qué era lo que tenían que hacer los de Coat, específicamente cuando tenían que desmantelar el tabernáculo para trasladarse. Recordemos que este libro de Números es peregrinaje en el desierto. Estuvieron peregrinando 40 años en el desierto, tenían que moverse. Cuando la columna de fuego o la nube se movía, ellos tenían que empacar sus cosas y moverse. Y cuando se detenía la nube, tenían que pararse. Entonces, este capítulo dice qué tenían que hacer ellos cuando era tiempo de moverse, había que trasladar el tabernáculo, había que desmantelarlo para ser trasladado, y estas 3 familias de levitas tenían tareas específicas asignadas. Aquí vamos a ver primero las de Coat. Dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Algo importante, antes que los coatitas intervinieran, o sea, los coatitas trasladaban las cosas más santas, el mobiliario del tabernáculo, pero antes de que ellos intervinieran para trasladarlo, Aarón y sus hijos, exclusivamente ellos, tenían que ir y a grandes rasgos podemos decir como empaquetar, ¿sí? Como empaquetar el mobiliario de acuerdo a esas instrucciones, porque nadie más, ni los cuatitas, que eran los que los iban a llevar, no los podían tocar directamente. No podían mirar ni tocar directamente porque son cosas santísimas. Entonces, aquí dice que cuando se iba a mudar, o sea, cuando se preparaban para salir y que había que desmantelar todo y empaquetar, entraba Aarón y sus hijos y desarmaban el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Vamos a recordar, aquí está el tabernáculo. Este es el arca del testimonio. Y esto es el velo. Aquí obviamente se ve como cortado para que tuviéramos visibilidad, pero ese velo debe estar completo. Y con ese velo cubrían esta arca. Con ese velo cubrían esa arca. Entonces dice, cuando haya de moverse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Entonces, lo primero que hacían era ir y al arca la cubrían con el velo, es lo que estamos leyendo, la cubrían con el velo
Y después el versículo 6 dice, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán un paño azul. Perdón, me estoy brincando. Y pondrán sobre ella una cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño azul y le pondrán sus varas. Entonces, la cubrían con el velo, ¿sí? Totalmente cubierta con el velo. Estaba cubierta con ese velo, primeramente el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y después le ponían un paño azul. Perdón, aquí el orden es el velo y después del velo le ponían piel de tejones, que eran unos animales que se desconocen, que se cree que eran como animales marinos. Y después de la piel de tejones se ponía un paño azul. Y recordemos que ese es, el azul es celestial y le pondrán sus varas. Ahora bien, si recordamos, en Éxodo 25:15 dice que las varas estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Entonces, de repente puede causar, si ustedes se acordaban de ese versículo, puede causar como cierta duda, porque en Éxodo 25:15 dice que las varas deben de estar en los anillos, y aquí estamos viendo que y le pondrán sus varas, ¿no? Entonces, los estudiosos dicen que era como poner las bases, el significado se ajustarán, las bases se ajustarán para poder trasladarla, que es el significado literal. No tanto que se pondrán porque no se podían quitar, pero era como se prepararán o se ajustarán para su traslado. Luego seguimos leyendo, dice, sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y lo pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas eran como si fueran platos soperos, las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Entonces vamos a la mesa. La mesa, aquí está, la mesa. Esa era el siguiente mueble. Pero, ¿cómo se tenía que cubrir? Vamos a ver. Sobre esa mesa se ponía un mantel, ¿sí? Como un tipo mantel, un paño azul. Abajo de las cucharas, las copas, de los tazones, dice, y el pan estará de continuo sobre ella. Entonces, se ponía como un mantel abajo, un mantel azul, y arriba ya todos los utensilios y los panes. Y ya que estaban puestos los panes, arriba se ponía un segundo paño que dice, y se extenderá sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas, ¿no? Entonces tenía la mesa, un paño azul, y luego los panes y las copas y todo eso, y encima de las copas y de los panes otro paño carmesí, y arriba del paño carmesí pieles de tejones. Entonces el carmesí nos habla de la sangre de Cristo. El azul es celestial, y esas pieles de tejones no eran atractivas, era lo que iba hasta arriba, ¿no? Entonces para el mundo no es atractivo el evangelio, ¿no? Algo interesante es que se trasladaba esta mesa cubriéndolas con su cubierta, con su mantel azul, arriba los panes y encima la cubierta carmesí y encima la de tejones, pero los panes no se quitaban, nunca, porque Dios había mandado que continuamente estuvieran los panes. ¿Por qué? Porque el pan nos habla de Cristo, Él es el pan de vida, la provisión de Dios. Quiere decir que aunque andemos en el desierto, que aunque andemos en dificultades, que aunque andemos trasladándonos en tiempos de transición, el pan no va a faltar, la vida de Cristo no va a faltar, su provisión espiritual
no va a faltar, Él va a estar con nosotros. Por eso el pan tenía que estar de continuo ahí, aún en los traslados. A lo mejor la mente diría, bueno, guárdalos, ¿no? Pero no, los panes iban en el desierto, los panes iban en el trayecto, los panes iban en el tiempo de transición. Así está la presencia de Cristo con nosotros en todo tiempo. Dice, tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios, el aceite con que se sirve. Dice, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas, que son como un artefacto para trasladar, para mover. Pareciera como camilla de enfermero, pudiera parecer algo así, para moverlo porque era pesado. ¿Sí? 11. Sobre el altar de oro extenderán un paño de azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas, ¿no? El altar del incienso que está aquí también tenía que ser cubierto. Todo esto que estamos leyendo lo hacía exclusivamente Aarón y sus hijos. Dice, y tomarán todos los utensilios de servicio que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Eso ya lo había leído. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Aquí está. A ver, creo que en esta figura no aparece el altar, pero es este. El altar que estaba a la entrada del tabernáculo donde se hacían los sacrificios también tenía que ser cubierto. Entonces, lo que hacía Aarón y sus hijos era cubrir, empaquetar todo esto exactamente conforme a lo que Dios dijo, a ese orden, en ese mismo orden. Y vamos a ver que hay un elemento que falta, que es este. No se menciona el lavacro. Entonces, algunos estudiosos, comentaristas dicen que sí estaba incluido, pero se omite. Otros dicen que como no era aunque era un mueble santo, no implicaba un mueble de directa comunión con Dios, sino era una preparación, porque ahí se lavaban antes de ministrar al Señor. No era un mueble que indicara comunión directa con Dios y que probablemente por eso no está mencionado aquí en este espacio, ¿no? Pero se los comento como algo interesante que este mueble no se menciona. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat. O sea, cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir, de tapar, todo tenía que estar tapado, todos los utensilios del santuario, cuando tenían que moverse, entonces ya podían venir los coatitas para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que antes, en este tiempo, estaba oculto ante los ojos de todos. Era todo Cristo, la revelación de Cristo, su obra estaba oculto. Por eso Hebreos 10:1
nos dice aquí, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Entonces, esto era la sombra, estaba cubierto, estaba tapado, nadie podía tocar, nadie podía tocar directamente, no podían ver. Por eso tenían que estar cubiertos, no podían ver las cosas santas, no podían tocarlas. Entonces ellos estaban en ese tiempo, pero con el sacrificio de Cristo, ese velo se abrió. Si vamos a Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo tipifica a Cristo. Él fue partido, Él abrió camino, nos abrió camino a la presencia de Dios. Es por Él que tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, si vamos a Hebreos, volvemos a Hebreos 10. 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Acerquémonos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, porque ese velo que fue su mismo cuerpo fue partido, se abrió para que nosotros ya no estuviéramos en sombra, sino viéramos el cumplimiento, veamos lo verdadero que es Cristo mismo. Entonces debemos estar muy agradecidos porque, ¿se fijan? Antes, si veían, si tocaban, morían. Es lo que estamos leyendo, morían. Era un tiempo realmente de terror, morían, no, tenían que tener un sumo cuidado en lo que estaban haciendo porque podían perder la vida. Dice, pero no tocarán cosa santa, no tocarán para que no mueran. Antes morían, ahora tenemos la invitación, el velo se ha roto, ya vemos, tocamos, somos parte. Entonces agradezcamos y entremos a la presencia de Dios. Dice, estas serán las cargas de los hijos de Coat. Entonces, una vez que Aarón y sus hijos habían hecho esto, Coat, los coatitas eran los encargados de trasladar los objetos más santísimos. Esa era su tarea. Vamos a seguir en el 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. 17 dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán cada uno a su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán. ¿Se fijan? No entrarán para ver, no podían tocar directamente, por eso estaba todo empaquetado con esas telas, con esos paños, pero ni siquiera podían entrar a ver. No tenían acceso ni siquiera a ver. Ahora nosotros vemos, y no la sombra, sino lo real. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Y por los tiempos que nos tocó ver el tiempo en donde fue el cumplimiento, donde ya vino Cristo. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón,
según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50, que es lo que hablamos al principio, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo, todos los que entran en milicia para servir en el tabernáculo de reunión, porque el servicio a Dios es una guerra. Dios quiere soldados disciplinados, esforzados. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, las cubiertas de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos estos sus cargos. Nos vamos a recordar, ¿se acuerdan todas estas cubiertas? 4 cubiertas del tabernáculo. Todo esto tenía que ser llevado, ¿sí? Todas las cortinas que había tenía que ser llevados por los de Gersón, ¿no? Dice, la puerta del atrio que está en el tabernáculo y cerca del altar, alrededor de sus cuerdas, todos los instrumentos de su servicio. Eso tenía que ser desmantelado para que ellos pudieran llevarse todas las cubiertas, cortinas, los de Gersón. Entonces, cuatitas, los mobiliarios más sagrados, los gersonitas, las cubiertas, las cortinas, los instrumentos. 28 dice, este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, ellos estaban bajo el liderazgo del otro hijo de Aarón, Itamar, ¿no? Que el líder de los cuatitas era Eleazar, y el que estaba encargado de los gersonitas y los meraritas era Itamar. Así estaban organizados. Vemos cómo Dios es un Dios de orden. No es para explotar o mandar, sino porque hay una autoridad delegada. Es necesario que haya una autoridad delegada. Dice, contarás los hijos de Merari por sus familias. Esa es la tercera. Llevamos cuatitas, gersonitas y esos son los meraritas. Según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta el de 50, los contarás. Desde 50 años los contarás todos los que entran en compañía, o sea, todos los que entran en milicia, todos los que entran al ejército para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus basas, sus columnas, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio alrededor de sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, consignará sus nombres, todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, ellos estaban bajo la dirección de Itamar y ellos, todas las estructuras, estas estructuras que se ven ahí, esas columnas, todo lo que era estructural, ellos eran los encargados de moverlo. Todo lo que era estructural. Creo que esa es la mejor. Sí, todas estas columnas que se ven en el atrio, en el tabernáculo, las basas, las barras, toda la estructura, ellos eran encargados de moverlo. Entonces, dice el 34, Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias, según las casas de sus padres,
desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía en la milicia para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de la edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, ¿no? Que repito, el original es milicia. Aquí es como que una traducción con un eufemismo, o sea, atenúan, pero el textual es milicia. Los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, según la casa de sus padres. Desde la edad de 30 años arriba hasta el de la edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener a cargo la obra del tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron 8,580. Fíjense, los contados fueron 8,580. Fíjense qué interesante, los contados que ya estaban, digamos que en capacidad de ministrar, de 30 a 50 años, solamente eran 8,580, solamente 8,580. ¿Ustedes se acuerdan cuántos se contaron varones de guerra de más de 20 años que podían ir a la guerra? Si vamos al capítulo 1, (1:45), y fueron todos los contados 603,550. Imagínense, para pelear, digamos que las guerras de este mundo, las guerras contra las naciones, había 603,550 contra 8,000. Contra 8,580, estamos hablando que solamente menos de un 2% estaban alistados en la milicia de las cosas santas. Eso es interesante. Entonces, ¿eso qué nos habla? Que hay muchísimo más gente que está listada para la milicia de este mundo, que está listada para pelear por las cosas seculares, para pelear por las cosas de este mundo, para pelear por las cosas terrenales, según la carne, ¿sí? Son muchísimo más numerosos que los que están dedicados al servicio a Dios, que los que se han alistado en la milicia del ministerio, a los que están peleando la buena batalla de la fe, como dice aquí segunda de Timoteo 4:7,
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces hay que meditar en qué número estamos, en los que estamos peleando en la carne o las batallas de la carne, que estamos militando en las cosas de este mundo todavía, porque el que milita en las cosas de Dios ya no se enreda, dice la Biblia, ya no se puede enredar en las cosas de este mundo. O estamos alistados en los que pelean la buena batalla de la fe, a quienes damos a la prioridad, nuestras fuerzas, nuestras primicias, así como estos que eran de 30, 50 años, ¿en qué grupo estamos? Y vamos a concluir porque luego me pasa y dejo versículos a lo mejor sin leer los últimos. Números 4, para finalizar este capítulo, dice: como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio, según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado, ¿no? En obediencia a Dios. Cada uno según su oficio. Vamos a ver. Tenemos a los coatitas, gersonitas y meraritas. Coatitas estaban bajo el liderazgo de Eleazar y gersonitas y Merari de Itamar. Los coatitas transportaban las cosas más santas, ¿sí? Los muebles sagrados, ya lo vimos, el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro, el altar de incienso, utensilios del santuario, o sea, lo más santo, lo que representaba la presencia de esa arca, la provisión y la comunión con Dios. Que vemos su cumplimiento en Cristo, porque Cristo es el pan de vida, la luz de este mundo, el mediador eterno. Luego tenemos a los gersonitas, que cargaban las cortinas del tabernáculo, las cubiertas de pieles, los velos y cuerdas del atrio y del lugar santo. Y eso significa lo que cubre, separa y protege. Y habla acerca de Cristo como ese velo que fue rasgado y que nos dio acceso al Padre. Y los meraritas cargaban toda la estructura: tablas, columnas, basas de bronce, estacas, varas del atrio y del tabernáculo. Y lo que nos habla es del fundamento y la estructura del tabernáculo y apunta hacia Cristo como ese fundamento firme y el soporte de la iglesia. Vamos a 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Él es el fundamento. Vamos a Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento, ¿sí?, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que estos tres, no porque los coatitas eran los responsables de trasladar lo más santo, eran mejores o más importantes. Todo el servicio a Dios es relevante. Todo el servicio a Dios es importante, principalmente porque es para Dios. Pero aquí vemos que juntos, coatitas, gersonitas y meraritas forman una imagen completa del ministerio redentor de Jesucristo, quien habita con su pueblo, lo cubre con su gracia y lo sostiene todo con su poder. Entonces los tres hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque Él habita, lo que hacían los coatitas, lo santo, que habla de la comunión, de la provisión. Los gersonitas, sí, esa cobertura que nos da el Señor y esa revelación a la que nos dio acceso a través de su sacrificio, que el velo fue roto. Y los meraritas, esa estructura que sostiene, que es el fundamento. Entonces, lo que ellos hacían, todo nos habla de Cristo.